Ya en Nixoria, los auromórficos amordazaron al Trónico a una silla, y este no forcejeaba, ni siquiera se movía, no hacía sonidos, ni nada. Antes uno de los tuyos me dio casi todos sus conocimientos. Con un simple apretón de manos. Quiero que hagas lo mismo. Y solo así no te mataremos. Vamos, sé que puedes darme tus conocimientos. El auromórfico extendió su mano. El Trónico lo observó. El Trónico atravesó la cabeza del auromórfico. ¡Ay, mierda! ¿Cómo te atreves? Esperen, creo que hay un método más simple y que podrá beneficiar a ambos. Primero los auromórficos pensaron en aplicar la tortura para sacarle información, pero pensaron en hacer las cosas sin usar la fuerza. El Trónico les iba a ofrecer la información que deseaban a cambio de un tratado de paz, a los cuales los auromórficos accedieron. Este pidió que lo devuelvan al finalizar la información, a lo que ellos aceptaron, entonces estos mandaron el mensaje por un tratado de paz, y que devolverían al Trónico. Así que comenzaron, primero, el laboratorio se llenó de auromórficos armados, para posteriormente soltar al Trónico, y que acto seguido este se siente en una silla junto a una computadora. Y empezaron, al conectar los electrodos de la computadora al cerebro del Trónico, ya la pantalla podría empezar a escribir el texto y traductor con la voz del Trónico. Pero empezó con una pregunta. ¿Por qué nos atacaron si teníamos la intención de aliarnos? ¿Que por qué los atacamos? Con la misma computadora, se empezó a reproducir un video. Con cada imagen, el Trónico entendía cada vez más. Y sabía lo que tenía que hacer. Fue entonces que escribió. El tiempo es un transcurso simultáneo, y esto es la prueba más clara de ello. Estamos condenados al sufrimiento eterno, y lo peor es que no sabemos si la culpa es de ustedes o nosotros. La historia se repetirá, y nadie vivirá lo suficiente para ponerle fin. El daño ya está hecho, es demasiado tarde. Pero eso ya no importa. Luego de todo lo dicho, los auromórficos se miraban entre sí, confundidos y asustados. En Tornia, buscamos alcanzar la iluminación, el poder absoluto, a través de elevar nuestra consciencia. Al hacerlo, se eleva la energía, permitiendo alcanzar la muerte estando vivo, o volver el inconsciente consciente. La vida es el plano material, y el concepto de muerte es la entrada al plano energético, la cuarta dimensión, o el número 0. Ahora me doy cuenta. Un rombo, al remarcar sus puntas, tiene la forma de un 0. El 0 es el principio, inicio o base. Y ahora, para mí, el 0 será el final. ¿Y por qué? Porque es mi turno de ver el área total, ver el tiempo, el universo en un mismo hipervolumen. Debo hacerlo para no estar atrapado en este ciclo interminable. Este se atravesó el cráneo desde el cuello, y cayó en la silla. Los auromórficos quedaron sorprendidos. A duras penas entendieron lo que les dijo el Trónico, si este en sí estaba hablando con ellos o por qué decidió suicidarse. Se preguntaban qué es lo que había pasado. Pero nadie respondió. Entonces la habitación quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Los auromórficos al explicarles a los trónicos lo que pasó, estos claramente no les creyeron, y dijeron. En cada ataque que nosotros hagamos, no lo haremos por sorpresa. Siempre nos verán llegar, en nombre de cada vida arrebatada. Entonces los auromórficos, para querer conseguir aquellos conocimientos, si no lo obtuvieron por las buenas lo harían por las malas, se daría origen a la guerra intergaláctica entre Tronia y Nixoria. Seis meses después de lo ocurrido, los auromórficos estaban planeando un ataque para el día siguiente. Estaban todos en una base, preparando las naves para el ataque, habían implantado armas más poderosas en las naves. Las tropas estaban formadas para dar orientación de las instrucciones de ataque. Máquinas de carga llevaban camiones que se usarían en el ataque que se estaba preparando, y en los depósitos de la base estaban los prototipos, que serían usados y mejorados en Tronia.
tropas se preparaban en formación, quedaban pocas horas para el enfrentamiento, mientras que los auromórficos mostraban una rudeza y cordura implacable. De la nada, el suelo empieza a temblar. Los líderes dieron una alerta del sismo. Hasta que se empezó a escuchar algo. Todos voltearon la mirada. Y se habían quedado atónitos. Una gigantesca nave que ocupaba todo el horizonte, se aproximaba a la base. Esta iba arrasando con el cielo, tapando toda la visión periférica y dejando a los enemigos bajo las sombras. Se escuchó un sonido que aturdió a todos los presentes. En ese momento, sabían que nada bueno iba a salir de eso. Una luz roja encandiladora empezó a brillar, todas las tropas empezaron a correr a las naves. Era inútil, todos sabían lo que iba a pasar. Aquella enorme nave empezó a disparar de aquel cañón, y estaba destruyendo todo. Cada nave, cada edificio y cada auromórfico era erradicado. Después del disparo, aquella enorme base auromórfica se redujo a polvo carbonizado. Y así como llegó, la nave se elevó hasta quedar fuera de la atmósfera terrestre de Nixoria. Aquella nave gigante volvió a su reposo en una de las 4 lunas de Troria. Cabe decir que, de esas supernaves solo existían 3, pero no eran para usos de combate, el primer uso que iban a tener era para uso de exploración. Dicho esto, ya al llegar a su mundo, los trónicos mandaron una señal diciendo que lo ocurrido fue una advertencia para que no vuelvan a su mundo, o toda su raza terminaría igual. Cabe decir que, los trónicos al no tener un sistema de defensa clave, comenzaron a desarrollar uno, el cual implicaba que en lugar de tener armas y defensas, ellos mismos debían ser el arma y defensa. Siendo más práctico y fácil, aunque primero se deben someter a una operación de tan solo 15 minutos, lo cual hacía posible el implante de las manos y piernas. Así que en ese momento, los trónicos se volvieron seres biomecánicos, y aunque se volvieron armas, tuvieron sus contras. Los trónicos se habían vuelto estériles posterior a la operación, y eso fue algo que perjudicó a toda la especie. Así que se optó por usar el ADN de cada ser para seguir sustentando la especie. Mientras tanto los auromórficos... Después de semanas de búsqueda, los auromórficos finalmente habían creado una máquina que podía ver a través del suelo y detectar ciudades trónicas. La máquina, llamada Visor, había sido diseñada para recopilar datos sobre la estructura y la ubicación de las ciudades trónicas. Capitán, completamos el mapeo de los sectores 18 a 23. Todas las ciudades que detectamos siguen el mismo patrón. Estructuras tubulares, distribución radial, profundidad promedio de 50,7 kilómetros. Eso confirma lo que sospechaba. No son ciudades, son colonias defensivas. Sus habitantes evolucionaron para vivir evitando a otras especies hostiles. No fueron ellos los agresores. O al menos eso es lo que deducimos. No bajen la guardia. Los trónicos son impredecibles. Teniente Argis, amplíe el rango del visor. Quiero todo el subsuelo de este hemisferio. Afirmativo, iniciando barrido global, rango expandido 300%. Esperando lectura. Y entonces, de repente, la máquina detectó algo grande. Capitán, creo que encontramos algo grande. Los 3 auromórficos observaron el descubrimiento del visor. Una vasta metrópoli subterránea, al menos 3 veces más grande que las anteriores, rodeada de redes energéticas y estructuras complejas. Ese es el núcleo.
su capital, su centro neurálgico. La estructura parece viva, conectada como una sola mente. Teniente, registre todo. Quiero un mapa completo antes de que esto se vuelva peligroso. Sector identificado. Confirmamos Metrópolis Trónica. Protocolo alerta naranja. Su tamaño y disposición indicaban que se trataba del centro neurálgico de los trónicos. Los auromórficos sabían que allí debía librarse la batalla final en un último acto de atacar el punto fuerte de la especie y luego atacar el resto, que no estaba habilitado para el combate o con poca defensa. En base a deducciones por el equipo de investigación, los trónicos eran pacíficos y las demás especies hostiles, por eso su hábitat era subterráneo. En el planeta Nixoria, estos estaban produciendo naves y armas en cantidad, para un último ataque, pero con un arma en especial. Habían creado un rayo el cual podía evaporar lagos con un solo disparo. Este se iba a usar en aquel ataque, con un nuevo tipo de nave, la cual era un cubo, y podía moverse de forma versátil. Mientras tanto, los trónicos, posteriormente de haber usado aquella operación en uno de los seres de su especie llamado Trono, que era un trónico con un trastorno genético al que la operación tuvo un mejor rendimiento de combate. Este empezó a decir que todo ya había ocurrido, y que estaban en la punta principal del rombo. Este solo sabía y decía eso, y ni siquiera él entendía lo que le pasaba. Simplemente, decía que todo ya lo había visto antes, y que no quería ver la luz roja al final. Este sentía como si ya hubiera vivido su vida una infinidad de veces y que recordaba sucesos como si ya los hubiera vivido. Sus palabras desconcertaban a los líderes trónicos. Aunque nadie comprendía del todo su significado, algunos comenzaban a sospechar que Trono tenía visiones del futuro, por una posible consecuencia de su transformación biomecánica. La incertidumbre se vio interrumpida por una alarma ensordecedora que resonó en toda la ciudad subterránea. Sistemas de defensa automatizados se activaron mientras luces rojas parpadeaban en todas direcciones. Los sensores habían detectado una flota auromórfica aproximándose desde la órbita. Millones de naves enemigas con un objetivo claro, ganar o morir. Los trónicos, conscientes de que no podrían defenderse con métodos tradicionales, tomaron una decisión radical. Activar un protocolo de emergencia para convertir a todos los ciudadanos en guerreros biomecánicos. Aunque sabían que el procedimiento los volvería estériles, estaban dispuestos a sacrificar su futuro biológico por la supervivencia de su especie. La tensión aumentaba. Los auromórficos estaban listos para lanzar su ataque final, mientras los trónicos se preparaban para dar la última batalla de su existencia. La guerra intergaláctica estaba a punto de alcanzar su clímax. Habían 3 naves gigantes, calificadas por número 1, 2 y 3, que esperaban la llegada de los auromórficos que venían desde el espacio. Mientras la intensa lluvia caía, las naves descendían a una mayor velocidad. Acto seguido, una nave en forma de púa apareció de entre las nubes, con un sonido igual de ensordecedor que la nave de los trónicos. Todos los trónicos observaron cómo la nave enemiga gira de una forma versátil. Esta se detuvo en el aire y giró en dirección al mar que se encontraba a 10 kilómetros. Un rayo verde fue lanzado hacia el horizonte, para que todos vean cómo posteriormente se evapore todo el agua de la costa.
Las demás naves aterrizaron, y las tropas auromórficas empezaron a salir de a montones, a la vez que los trónicos avanzaban. Aquel auromórfico herido y aturdido veía la nave cúbica flotar mientras la guerra estaba en tierra. Mientras tanto, los líderes auromórficos al mando de la nave cúbica. Capitán, estamos manteniendo los trónicos a raya, pero con los refuerzos podremos seguir avanzando con más eficiencia. Perfecto, que todo el plan de conquista siga en marcha. En simultáneo a la situación, el capitán se detuvo un momento. Y empezó a cuestionar. Nunca pensé que la guerra pudiera vaciar tanto a un hombre. Siempre creí que, aunque hiciera cosas terribles, había una parte de mí que seguía siendo yo mismo. Pero ahora miro mis manos. Tan firmes. Tan tranquilas. Demasiado tranquilas para alguien que sabe que, si quiere, puede borrar un planeta entero. No dudé ni siquiera en eliminar toda el agua de este planeta con aquel disparo. Toda la fauna marina murió con ese disparo, y no sentí nada. Y eso es lo que me asusta. Dios, si todavía escuchas a gente rota como yo, muéstrame algo. Dime que no soy solo un instrumento más de violencia. Este silencio antes del disparo, suena como un juicio. Míralos. Tienen miedo. Y lo entiendo, porque yo también lo tengo. No por ellos. Por mí. Cuando nos atacaron en nuestro mundo, yo sabía exactamente qué se sentía ser víctima. Mirábamos al cielo y pensábamos, no merecemos esto. Decíamos que el infierno estaba vacío, que los demonios habían bajado del cielo. Y ahora soy yo el que baja del cielo. Soy yo quien trae la destrucción a otro mundo. La ironía es perfecta, ¿no? Nos convertimos en aquello que juramos destruir. Ni siquiera sé cuándo pasó. Solo sé que, en algún punto, algo dentro de mí cambió. Algo que no debería estar ahí. A veces siento que pienso distinto. Que la violencia ya no me duele, sino que me ordena. Como si la guerra me diera propósito. Y eso me enferma. Y lo peor es que no pasó solo conmigo. Ese síntoma lo tuvo toda mi especie. Solo que parece que yo soy el único consciente ahora. Dios. Si en verdad existes. Antes de que haga algo irreversible, deténme. O perdóname. Porque no sé cuál necesito más. Mamá. Mamá, cómo te extraño. Ojalá pudiera verte una vez más. Siempre que perdía algo, me decías. ¿Y qué hago si lo encuentro? Y lo encontrabas. Ahora estoy perdido. Así que por favor, encuéntrame. Y llévame a casa.
Capitán, una señal se vinculó con nuestra nave. El pensamiento del capitán fue interrumpido por el subcapitán en la pantalla central de la nave. El capitán había recibido un formato de vídeo. Dejen este planeta. Si el ataque continúa, su raza será destruida. No hay salvación para ningún bando si esto continúa. Deten la invasión o todos serán condenados al sufrimiento eterno. Luego de ver ese ojo en la pantalla, el capitán se puso completamente ansioso. El miedo lo llevó a hacer la siguiente acción. Destruir el planeta, aún con todos los auromórficos en él, teniendo en mente que si él hacía dicha acción, los demás abordarían las naves. Detén la invasión. La paranoia venció su cordura, y dio la orden. Pero señor, sería mejor. Un solo disparo bastó para tener todo el control de decisión. El cañón estaba cargado nuevamente. La nave empezó a marcar alerta por aumento de temperatura. Este veía como las inmensas naves estaban abordando trónicos para intentar escapar. A la vez sabiendo que la caída de una nave generaría un efecto dominó que les haría obtener la victoria. Una de las tres naves fue impactada con aquel proyectil, y esta cayó encima de la segunda nave. Acto seguido, ambas naves colapsaron encima de la última nave. Mientras que este veía como una montaña abstracta de explosiones se iban formando. Sus ojos se abrieron inmensamente al ver que la última nave tenía un campo de protección. El cañón de ataque de la nave pública estaba recargando, así que no tenían forma de defenderse. Mientras que en la pantalla, se transmitió un solo mensaje. Te lo advertí. Este solo miró al frente, y vio la nave enemiga apuntando su cañón hacia la nave. Rápidamente dio la orden de retirada. Y antes de morir, se dio cuenta de una horrible verdad. Los trónicos ganaron, y buscarán el planeta habitable más cercano. Este vio con horror aquel disparo rojo que cada vez iba ganando tamaño. that you choose.